Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias o encender sus dispositivos electrónicos para que busquen Marcos 10, del 32 al 45. Leímos una parte en el devocional y ahora vamos a leer algunos otros versículos. ¿Sí? Marcos 10, del 32 al 45. Dice así: Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Durante estos domingos estamos reflexionando acerca del caminar hacia la cruz, cómo estos días de reflexión y la Semana Santa es un símbolo y una celebración que nos convoca en la reflexión más profunda de lo que es el cristianismo y lo que es seguidor de Jesús, el ser discípulo, ser discípula. Y estas experiencias y esta manera de entender siempre es necesario irlas reflexionando. Las expectativas que se produce cuando se habla acerca del Mesías era en el entorno judío, era la persona quien iba a recuperar y restaurar el reino de Jerusalén. Y esta es una constante y es algo que no solamente los judíos, todo el pueblo judío esperaba al Mesías, sino también, y no hay excepción, en los discípulos de Jesús, que también son judíos algunos, y estos también esperan que el Mesías sea Jesús y éste instale su reino. El domingo pasado estuvimos reflexionando en un primer anuncio donde Jesús pronuncia o anticipa su muerte. En los evangelios sinópticos podemos ver, en el caso de Mateo y Marcos, podemos observar que hay 3 anuncios. El primero, que lo vimos durante el domingo pasado, y el segundo es el que no lo vamos a ver, pero nosotros vamos a detenernos en el tercero. Pero hay 3, tanto en Marcos como en Mateo. En este anuncio que reflexionábamos el domingo pasado, en el Evangelio de Mateo, Jesús anunciaba su muerte, pero también anunciaba el sufrimiento que iba a tener, que iba a padecer. Y el Mesías iba a padecer en manos de los religiosos y también de todos los líderes y las autoridades de ese momento. Al anunciar este padecimiento, Pedro, junto con los otros discípulos, no quieren eso para Jesús.
Recordemos que la muerte y el padecer, morir en la cruz y tener toda esa situación crítica y compleja que significa morir en la cruz y padecer, es un acto, como decía el pastor Rudy la semana pasada, un acto de vergüenza, de desarmarse, de entregarse, de negarse, de entrega total, pero también un acto de un fin. Ellos esperaban que Jesús restableciera el reino, que tomara poder, que tomara autoridad. Y Jesús muere en una cruz. Y Jesús es azotado, como dice Marcos, es detenido, y muchas de las cosas que están es maltratado y muere Jesús. Todas esas cosas los discípulos no lo quieren para Jesús, porque en su concepción este era el Mesías. La reflexión del domingo pasado nos hacía entender y considerar que la cruz y el sufrimiento es algo que nosotros los cristianos debemos entender como parte del seguimiento de Jesús. Y si no lo entendemos así, estamos cayendo en una trampa, ¿verdad? Un gran desafío, una gran manera, porque de gran manera es difícil de saber y considerar esto. El sufrimiento y la cruz es algo que es difícil de aceptar en un ser humano. Jesús lo hizo, Jesús lo aceptó, pero los seguidores, los discípulos, los que seguimos a Jesús, también tenemos que tener presente esa realidad en el seguimiento de Jesús. Hay sufrimiento, hay muerte, hay cruz, hay negación. Este anuncio también tiene algo de reflexión y es otra manera, y se complementan en estos anuncios y en estas enseñanzas. Primero, Jesús está anunciando esta situación y lo vemos en este padecer entre el versículo 32 al 34. Ese es el anuncio de Jesús. Pero específicamente, las palabras de Jesús están entre el 33 y el 34. Toda la primera parte es el narrador el que nos está diciendo y nos está señalando algunas cosas. Por ejemplo, que van camino a Jerusalén, un entorno geográfico, nos da cuenta de un lenguaje no verbal que hay en este grupo de personas. Al ir a Jerusalén, el lenguaje no verbal nos dice que Jesús va adelante y que los que le siguen van atrás, sorprendidos y con miedo. No es fácil llegar a Jerusalén. El anuncio está, la muerte está, la cruz está, y ellos tienen que ir comprendiendo, pero llegar a Jerusalén también en cierta medida está llamando y convocando y es símbolo de muerte. Va a haber alguna situación, van a haber confrontaciones de autoridad. Luego de este anuncio de Jesús, hay una segunda parte, un segundo momento, es cuando la solicitud de los hijos de Zebedeo, que aparecen del 35 al 40. Y aquí es interesante porque hay una pregunta. ¿Cuál es la reacción que tienen los discípulos ante este anuncio que Jesús ha dado? Los discípulos, Juan y Jacobo, no entienden y hacen una solicitud, y que la podemos ver y la podemos repetir. Se le acercaron y le dijeron: Maestro, quiero que nos concedas algo. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a su izquierda. Ellos están pensando en el futuro, están pensando en Jesús como el Mesías, están pensando como esta persona que va a restablecer el reino de Dios en la tierra, aquí, en ese momento. Entonces, por eso es la petición. Van llegando a Jerusalén y algo glorioso va a pasar. Se va a instalar el reino. Y el reino va a ser, y entonces necesitamos tener estos lugares de privilegio. Jesús, por favor, concédenos esta petición. Y Jesús les responde: ¿no saben lo que están pidiendo? ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo
o pasar por la prueba de bautismo con el que voy a ser probado? Y ellos responden ingenuamente, sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba de bautismo con el que voy a ser probado. Pero sentarme a la derecha o a la izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Interesante. Es una manera que tienen los discípulos de pedir y de entender una manera el discipulado. Algo que no están comprendiendo de la manera que Jesús les está repitiendo una y otra vez. Al oír esta reflexión y esta pregunta, hay un tercer momento en el que los otros, los 10, que están también con Jesús, se indignan con estas dos personas que piden algo que no entienden. Pero los otros 10 tampoco entienden el anuncio de Jesús. Entonces Jesús debe orientar nuevamente el significado de su anuncio, el significado del seguir a Jesús. Y aquí hay una pregunta, no solamente para nosotros los lectores del siglo XXI, también tal vez como narradores o como evidencia de lo que estamos leyendo, pero también como nosotros, en forma personal. ¿Estamos comprendiendo correctamente el llamado de Jesús a seguirlo? ¿O estamos como Jacobo y Juan, pidiendo ciertas maneras de privilegio, y esto sí y esto no, Jesús? El estilo de vida que propone Jesús en estas enseñanzas, en sus enseñanzas, es consecuencia del camino a seguir, y el camino es Cristo, en la metáfora. Y este caminar y este seguimiento pasa por la renuncia a la voluntad propia. Es lo que veíamos el domingo pasado. Renuncia, negación, nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo lo haga el Señor, todo lo haga Dios. La sociedad del siglo I tiene una escala de valores distintas a las nuestras. Si se recuerdan, en algunos sermones atrás, nosotros entendemos que está basada esta sociedad en el honor y el poder. La propuesta de Jesucristo es reemplazar estos valores, el honor y el poder, por el servicio, por el amor y la renuncia. Ese es el estilo de vida que está proponiendo Jesús a sus discípulos. Y estas enseñanzas que hace constantemente es a llamar a sus discípulos, a sus seguidores, a hacer este ejemplo, este testimonio de vida en sus vidas, a hacer eco, esta llamada de servicio, de amor y renuncia. Y no solamente los hace llamar, no solamente hace el llamado a seguirlo, sino que él mismo, Jesús, se coloca como modelo de entrega total. Es el maestro quien muere. Ese es el maestro el que sirve. Es el maestro el que entrega el amor. Es el maestro quien renuncia. El modelo a seguir es Jesús. Es un gran desafío. Por lo tanto, el seguimiento implica dos acciones de los discípulos y discípulas de Dios. Primero, negarse a uno mismo y tomar la cruz. Y el segundo es: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Actualmente nuestra sociedad posee una comprensión en doble sentido o en una doble comprensión acerca del servicio, acerca de servir. El servir en la sociedad o el servicio, la vida de servicio, te entrega privilegios. Te entrega privilegios, te entrega autoridad, te entrega privilegios y autoridad no solamente a ti, sino que con los demás. Por lo tanto, hay un reconocimiento. Si soy un servidor público, tengo un estacionamiento, tengo ciertas regalías, puedo llegar a ciertos lugares y todos me van a reconocer. ¡Ay, este es el servidor! Este es el que está sirviendo. Y fíjense que es interesante porque también esto pasa en la iglesia. Los servidores, los que están sirviendo al Señor, muchas veces entienden que esas son oportunidades
para recibir ciertos privilegios. Y con esa autoridad que tienen los que sirven, también tienden a tener muchos abusos de poder. Y son servidores. Y uno dice, ¿cuál es el servicio a Dios? ¿Es este el que me muestra esta persona? Parece que no lo estamos entendiendo. Por eso es muy importante hacernos estas preguntas en este tiempo en que estamos convocándonos a ver el camino a la cruz, de reflexionar en cuanto a nuestro Maestro, a quien que se dio por entero por nuestra vida. ¿Cómo sirvo hoy? ¿Cuál es mi servicio a Dios hoy? ¿Soy servidor? ¿Estoy sirviendo o estoy esperando que me llamen a servir? ¿O estoy esperando el servicio que a mí me gusta? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi motivación al servir? ¿Es para que me reconozcan? Durante la pandemia nos confrontamos también a esa pregunta. Y es lo más cercano que tenemos como sociedad. ¿Cómo servimos ahora que estamos en nuestras casas? ¿Cómo servimos? Y se produjo una serie de reflexión. Y nos dimos cuenta que podíamos seguir sirviendo a Dios. Frente a las cámaras o detrás de las cámaras. Nuestra vida estaba sirviendo a Dios. Nuestra vida estaba sirviendo con una llamada telefónica, con un ¿cómo estás?, sirviendo de distintas maneras. Hoy día que estamos en un segundo año luego de las cuarentenas, en un segundo año de retomar nuestro servicio presencial, se podría decir. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo me planteo yo el servicio luego de vivir la pandemia, luego de vivir este cristianismo de una manera? ¿Estoy entendiendo la manera distinta de servir al Señor? ¿Vengo con otra actitud en ser cristiano? ¿O soy solamente, vuelvo a decir, el que me digan o el que yo quiero servir en este ministerio? El seguimiento a Jesús es negarse y servir. Si me considero un discípulo o una discípula de Cristo, debo ejercer este servicio en mi vida. Y este servicio también es testimonio a otros de que yo soy cristiano. No solamente a los adultos, sino que también a los niños y a los más jóvenes. Cuando yo sirvo, los otros están aprendiendo cómo es el servicio. Vuelvo a decir. Y ahí me salta una duda o una pregunta que tal vez usted ahí va a reflexionar. ¿Existe una edad determinada para servir? ¿Solo los adultos servimos? Los jóvenes no pueden servir, los niños no pueden servir. Me parece que no. Parece que todos tenemos espacio para servir. Y no solamente pensemos en la sociedad, sino que pensemos también en nuestra iglesia de Alianza de Providencia. ¿Cómo servimos? ¿Cómo nos servimos entre nosotros? Tal vez muchos dicen, es que yo ya tengo cierta edad y con esta edad me exime del servicio. Craso error. No es así, porque el seguimiento a Jesús, vuelvo a decir, es negarse, saber que tenemos que tomar la cruz, hay un momento de sufrimiento, pero también hay una entrega al otro, hay un servir al otro. Y eso también lo consideramos como el seguimiento a Jesús. Si observamos la vida de Jesús, en sus enseñanzas, en su práctica, nos vamos a dar cuenta que Él enseña con su ejemplo. Y siempre da testimonio del servicio a otros. No solamente de su misma nación, no de su mismo género, y de distintas edades, de distintas posiciones políticas, económicas, Él servía a todos. Por lo tanto, el planteamiento ante este anuncio y ante estas miradas de no entender de Jacobo y Juan, de no comprender el llamado del anuncio de la pasión
Y de solamente entender esto como un privilegio, es una alerta para nosotros hoy día. Es una llamada de atención para nosotros. Y también es una manera de que es un desafío para nosotros. Como cristianos y cristianas, como seguidores de Jesús, debemos entonces tomar la cruz, negarnos y servir. Y hay un más, porque Jesús dice, y ser esclavos de otros, que no es fácil. Esto es negación plena. Todos nuestros derechos, todos nuestros privilegios son entregados al Señor, para que Dios obre y haga su voluntad. Esto no solamente lo vemos aquí en este anuncio, sino que también lo vemos en otros lugares de la Escritura, del Nuevo Testamento, donde señala que el servicio no es solamente cada cosa que hacemos, las estamos haciendo no para los hombres o para los seres humanos, para otro ser humano, sino que cada acción que nosotros hacemos al servir, estamos sirviendo a Dios. Por lo tanto, es con mucha reverencia lo que vamos a realizar. No es cualquier cosa el servicio al Señor. No es cualquier cosa el honrar y el servir a otros. Es un gran compromiso, es un testimonio para que otros vean el ejemplo que Jesús nos dejó. Por lo tanto, hermanos, hermanas, en este tiempo de reflexión, vuelvo a decir, de cómo es ser cristiano, creo que el servicio al Señor es algo que debemos comprenderlo y reflexionarlo una y otra vez. No es para dejarlo debajo de la alfombra. Necesitamos servidores. Necesitamos hermanos y hermanas de distintas edades dispuestos a servir hoy día al Señor en la iglesia y también servir en otros lugares. Hay necesidad, hay situaciones de emergencia. ¿Y quién más que nosotros podemos entregar esperanza, podemos entregar amor en el servicio a otros? ¿Quién más que nosotros? Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Somos llamados como iglesia a servirnos y a entender este seguimiento de Jesús. No podemos estar detenidos, no podemos estar pensando si lo hago o no lo hago. Acérquese a los pastores, a los diáconos, acérquese a los líderes de la iglesia y decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Yo quiero estar acá. Mi iglesia es esta. Tengo un compromiso con esta iglesia. Por lo tanto, quiero servir, pero no para recibir privilegios, no para que me reconozcan como el súper espiritual, no para humillar a otros, con humildad, pero con amor, para servir a otros. Y otros vendrán para que otros puedan ser servidos. Esta es una cadena. Hoy día nos toca a nosotros y tenemos que enseñar a las futuras generaciones cómo es el servicio con nuestro ejemplo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe en este desafío, en esta reflexión, porque el cristianismo no se trata solo de estar sentado, también se trata de actuar y de servir. Oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, por los desafíos que siempre nos deja tu palabra, por los desafíos que siempre nos dejas, Señor, tú en tus enseñanzas a seguirte. Y cada día, Señor, el horizonte se aleja más y cada día nos damos cuenta que estamos faltos, que hacemos una cosa pero nos falta otra cosa. Siempre hay algo, Señor, que tienes que transformar en nuestra vida. Es por eso, Señor, que estamos aquí. Gracias por tu bendición.
Gracias por tu sustento, gracias por tu ayuda. Gracias porque entendemos que tú eres nuestro Salvador. Que con tu ejemplo, Señor, has comunicado de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Con tu muerte nos has salvado. Con tu resurrección nos has enseñado que hay vida eterna. Señor, gracias. Muchas gracias por todo lo que tú seguirás haciendo. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando en esta semana. Que este Espíritu Santo nos siga convenciendo acerca de cómo seguirte. Transforma nuestras vidas. Tú eres el que puede hacerlo. Nosotros somos limitados en eso. Y te pedimos que tú lo hagas. Muchas gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.